Bueno, gente, acaba de terminar el partido Barcelona-Osasuna, un partido que se había aplazado por la muerte del médico del Barcelona, un partido que generó mucha polémica por la programación para esta fecha, porque pues digamos que eso era una fecha crítica para el Barcelona, obviamente también para el Osasuna, pero más para el Barcelona. Los dos equipos estaban de acuerdo con que este partido se jugara la próxima semana o en próximas fechas, pero la liga dijo no, esta es la fecha definitiva, se juega el jueves 27, una fecha muy muy complicada para el Barcelona porque veníamos de fecha FIFA, muchos de los jugadores del Barcelona estaban fuera en competiciones tanto europeas como de Sudamérica. En el caso de Araujo y Rafinha, hoy Araujo fue convocado, pero Rafinha no, por el cansancio que pues estos jugadores tienen, porque estuvieron como un día, yo creo que tuvieron para descansar. Recordemos que Rafinha jugó el último partido con la selección de Brasil frente a Argentina, que el video está por ahí del resumen de la eliminatoria en el canal para que pasen por ahí y lo miren. También venía Araujo, no jugó contra Bolivia, venía un poquito más descansado y creo que por eso lo convocó Hansi Flick. Pero hubieron jugadores que de pronto tuvieron también una jornada muy complicada, por ejemplo con la selección de España, Lamine Yamal. Digamos que estos jugadores ya pudieron descansar un poquito más, pero sin embargo Flick hizo un planteamiento con un equipo totalmente diferente al once ideal o al once inicial que tiene Flick. Hubieron muchas rotaciones. Gracias a Dios se nos dio el partido. Tenía un poco de temor por lo que había un poco de rotaciones. Nos salió Lewandowski, que también tuvo jornada con su selección. Eh, entonces sentía que de pronto por ahí, por ejemplo, podría haber, digamos, mucha rotación y eso podía haber complicado el partido, pero gracias a Dios no. Se dio un partido muy interesante para el Barcelona, dominio total del Barcelona, un equipo que salió desde el primer tiempo con mucha intensidad, mucho compromiso desde los jugadores, muy concentrados, jugando bien. Con el balón. Hay que recordar que este Osasuna nos ganó 4-0 en el Sadat, así que realmente era un partido que yo veía que podría estar complicado, no por la calidad que tenía el Barcelona, sino porque muchos de estos jugadores venían de jornada de selección y eso podría generar una carga física impresionante para ellos. Gracias a Dios se logró ganar el partido. Un partido que estuvo muy interesante durante el primer tiempo. Creo que el segundo tiempo ya el Barcelona se dedicó a darle como trámite al partido, a manejar el partido desde la tenencia de balón, de ir con más calma, con más cautela, bajar un poquito la intensidad. Y creo que ahí el Osasuna aprovechó y llegó un par de ocasiones de manera peligrosa al arco del Barcelona, pero no fue más. Digamos que a pesar de que el Barcelona bajó un poquito el nivel, el Osasuna pudo aprovechar, pero no se dieron los goles para el Osasuna. Así que nada, un partido pues digamos que el primer tiempo un poco interesante, el segundo tiempo no fue tan intenso como el primero, y creo que se debe a que el Barcelona logró un 2-0 en el primer tiempo, eh, y un partido que nos pone líderes en solitario, un partido importante para el Barcelona, un partido que digamos que dentro de ese calendario era un partido que yo le tenía miedo y que podría generarse un pinchazo, y más teniendo el antecedente del 4-2 en el Sadat con el Osasuna, así que era un partido que me tenía un poco preocupado, no pude hacer previa, pero era un partido que yo decía que aquí podría haber un pinchazo del Barcelona, no una pérdida del partido, pero sí un empate por, digamos, el desgaste físico que pudieran haber tenido algunos jugadores en la selección, porque casi el 90% del equipo jugó con su selección. Robert Lewandowski jugó con su selección, Lamine Yamal también, Rafinha, Pedri, Frankie de Jong, ¿cierto? Entonces tuvieron jornada de selección y eso de pronto los puede haber mermado físicamente, pero gracias a Dios no, ganamos 3-0, contundente victoria del Barcelona, nos pone líderes en solitarios. Y nada, chicos, feliz por la victoria del Barcelona. Y sin más, vamos a analizar un poquito las jugadas del partido.
porque hubieron dos jugadas ahí que el árbitro no sancionó de manera correcta, a mi parecer y a mi opinión, y las vamos a comentar para que ustedes nos digan en la cajita de comentario qué les parece esta jugada. Así que sin más, hablemos de fútbol. Bueno, gente, así formaba el Barcelona al arrancar el partido. Szczęsny, obviamente indiscutible, sabemos que desde que está Szczęsny no hemos perdido partido, o sea, definitivamente es la cábala de Flick. Siempre que juega Szczęsny hemos ganado, hemos tenido unos empates, pero la mayoría de los partidos los hemos ganado. En la defensa teníamos a Koundé, teníamos a Valde como laterales, en el centro del campo, por lo, pues digamos, lo atípico de lo que pasó con la selección con Cubarsí, Íñigo Martínez y Eric García. Y aquí hay que comentar que por ahí escuché una polémica ahorita que estaba viendo los comentarios y en la rueda de prensa, por ahí estaban hablando de que posiblemente los Asuna pueda generar, digamos, demandar o acusar al Barcelona de alineación indebida por Íñigo, porque hay una norma que dice que un jugador que sea convocado a la selección y se dé baja por lesión no puede jugar con su equipo si no han pasado 5 días después de eso. Entonces ahí como que hay un lío, no creo que pase a mayores, pero importante comentarlos. En el centro del campo jugaba Pedri, Frankie de Jong y Olmo. Pedri que se hizo un partidazo hoy, Frankie de Jong también que está en un nivel impresionante. El nivel que está teniendo Frankie de Jong es importante, pues obviamente resaltar, así como le hemos dado palo cuando ha hecho las cosas mal, ahorita que está haciendo las cosas bien, pues también hay que reconocerlo. Entonces, así como se le critica, también se le reconoce que está haciendo muy, muy buenos partidos estos últimos partidos, ha subido su nivel en gran manera. Y Pedri que ha estado toda la temporada a un nivel impresionante y esperemos que termine la temporada a ese mismo nivel. En la delantera teníamos a Gavi, teníamos a Ferran y teníamos a Yamal. Gavi que estaba cubriendo un poco el lado de Rafinha, obviamente por lo que les conté al inicio, que Rafinha había jugado con Brasil y llegó pues con un solo día de descanso, entonces Flick decidió no alinearlo y se daba este 11 que no es el 11 inicial, tenemos muchos cambios, digamos en la defensa es Cubarsí y Íñigo, hoy Cubarsí no jugó, Araujo estuvo convocado pero tampoco jugó, Gavi que pasaba a ser el reemplazo de Rafinha y Ferran que le daba descanso a Lewandowski. Entonces, como les decía, hubieron muchos cambios en la alineación inicial. Arrancaba el partido. En el minuto 10 llega el primer gol tras una jugada muy buena que hizo el Barcelona. Esta jugada arranca con pase de Koundé a Frankie de Jong. Frankie de Jong hace una especie de taquito y arma una pared con Ferran que se la devuelve. Y Frankie de Jong ve a Valde por el costado y lo habilita para que Valde lance el centro y Ferran entra a rematar casi en la mitad del arco. Y el primer gol para el Barcelona en el minuto 10 nos poníamos 1-0 arriba. Aquí el Barcelona tenía, digamos, ya sometido de alguna manera a los Asuna. Era un Barcelona que estaba dominando el partido durante los primeros 10 minutos. Como les dije al inicio, me gustó mucho cómo salió el Barcelona, salió con intensidad, se vio el compromiso de los jugadores para la defensa, para el ataque. Entonces estaba muy contento por cómo estaba jugando el Barcelona y muestra de ello es que llega el primer gol. En el segundo gol llega tras un penal del arquero de los Asuna, un penal que no sé, la gente dice que es polémica, que porque no era penal, que no lo tumbó. La verdad es que hoy en día buscamos polémica en cualquier lado. Es un penal clarísimo que a veces te lo pitan y a veces no. En muchos videos yo he dicho que el arbitraje en la Liga Española es como tirar una moneda, cae a veces cara, cae a veces sello. Unas veces te lo pitan, otras veces no. Es un penal que no es parecido al que le han pitado muchas veces a Vinicius, pero digamos de alguna otra manera. El jugador se queda parado y interfiere en la trayectoria del delantero y terminan pitando penal. Entonces, como te digo, hay veces que te lo pitan, otras veces que no. ¿Es un penal claro? ¿Te lo pueden pitar? No, o no te lo pueden pitar. En este caso no lo pitaron, cobra Dani Olmo y aquí viene otra polémica. ¿Qué pasa? Que cuando Dani Olmo cobra, el arquero la ataja y da rebote, pero ese rebote es rechazado por un defensa que había invadido
antes de que Dani Olmo pateara, como están viendo por aquí en la imagen, creo que la tengo ahí al ladito, están viendo que antes de que el balón parta, el defensor de los Osasuna ya está muy, muy adelantado, está mejor dicho, dentro del área. Entonces, ¿qué pasa? Que interviene en la jugada. Ahorita vi por ahí en las redes que estaban comparando un penal también que parecido con el del Real Madrid, que decían, este sí lo pitan y este no. ¿Por qué no repitieron ese penal? Porque sencillamente el jugador que se adelanta no interfiere en la jugada. Yo estoy seguro que si Dani Olmo hubiera pegado en el palo el balón, o el arquero lo hubiera tapado y no hubiera dado rebote, no repiten el penal. ¿Por qué? Porque el jugador que se adelanta no interfiere en la jugada. Eso es como cuando hay fuera de juego por interferencia en la jugada. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, claro, con el Barcelona es que el jugador que se adelanta cuando el arquero da el rebote es quien rechaza ese rebote. Posiblemente ese rebote, si ese jugador no se adelanta, hasta quizás el Dani Olmo pueda llegar a rematar ese segundo rebote. Entonces, por eso se anula. No veo ninguna polémica por ningún lado, así como dicen por ahí que polémica, que lo pitaron mal pitado, que el Barcelona compra a los árbitros, que esto y que lo otro. Me parece que no. Entonces, hay que empezar a entender, chicos, que no siempre hay polémica. Hay que definir las jugadas de manera clara, mirar las reglas y interpretar. Y como les digo, a veces digamos que en los partidos los árbitros a veces te pitan jugadas que son claras y otras veces no. Entonces, eso es lo que más confunde también en la liga. Entonces, ese sí, no. Por ejemplo, después de esto, Dani Olmo cobra el segundo tiro, hace gol, pero se lesiona y como a los 5 minutos después del gol se lesiona, sale en cambio Dani Olmo, que preocupa mucho también por esas lesiones. ¿Por qué? Porque no tiene regularidad. Está pasando lo mismo que pasaba con Pedri. Ojalá Hansi Flick pueda dar con la clave así como dio con la clave de Pedri, porque Pedri está haciendo una temporada impresionante, lleva mucho tiempo sin lesionarse y eso le ha dado esa regularidad que necesitaba para mostrar su calidad. Y no dudamos que Dani Olmo tenga calidad, porque se le nota por encima. Con 5 o 10 minutos que juega, cambia el partido totalmente y se le nota que es un jugador con mucha, mucha calidad, que le puede dar muchos goles al Barcelona, pero necesita tener esa regularidad que ha tenido Pedri. Creo que Hansi Flick es el indicado para dar con la clave. Esperemos que lo logren y que Dani Olmo pueda tener esa regularidad que ha tenido Pedri. Eh, digamos que con este 2-0 termina el partido, un 2-0 que digamos de alguna otra manera era clarísimo por el dominio que había tenido el Barcelona. Arranca el segundo tiempo. En el segundo tiempo entra Pablo Torres por Frankie de Jong. Me imagino que lo que quería Hansi Flick era darle como ese descanso a Frankie porque también jugó con su selección. Entonces hay como ponerlo a descansar. Además porque tenemos un partido importantísimo el domingo. Esta semana va a ser muy, muy atrajeada para el Barcelona. El domingo tenemos partido importante. Entonces creo que por eso también le está dando el descanso a Frankie de Jong. Después de esto, vienen algunas jugaditas que tiene el Barcelona y como les digo ya en este segundo tiempo el Barcelona baja un poquito ese nivel de intensidad, los Osasuna lo aprovecha, hubieron jugadas de parte y parte, una jugada importante y es que hubo un agarrón a Lamine Yamal como desde mitad de cancha. El árbitro pues deja seguir la jugada pero no hay una norma clara de la ventaja. Aquí me parece que el árbitro se equivoca porque debió haber retraído esa jugada y pitar la falta sobre Lamine Yamal, pero pitó un fuera de lugar, creo que era de Ferran Torres, la verdad no recuerdo. Y pues ahí transcurrió el segundo tiempo sin muchas emociones. eh, Al 67 entra el Lewandowski por Ferran Torres y en el minuto 70 Lewandowski tuvo una jugada por ahí que no fue tan clara. Pudo haber decidido de una manera mejor, pero remató al arco. eh, y de alguna otra manera pues no se dio la jugada porque no estaba tan clara para Lewandowski. En el minuto 71, aquí sí creo que hay una polémica y es un penal que no pita el árbitro. Como les digo, hay veces que te lo pitan, otras veces no. Esta vez no lo pitaron. Es una jugada clara de falta contra Ferran Torres en el área. El jugador de los Asuna se olvida de ir a por el balón, va directamente contra la espalda de Ferran Torres, lo empuja, le da con el hombro, sí, pero pues por la espalda. No es una carga lícita de hombro contra hombro, es hombro de los Asuna contra la espalda de Pablo Torres.
Un penal, yo diría que es un penal clarísimo, no lo pitan y como les digo, es un tema con la Liga Española y es que a veces esa moneda cae cara para ti, sello para el otro y a veces te lo pitan o no. Entonces aquí, pero digamos que es una jugada clarísima de claro penal. Y ya en el minuto 76 llega el tercer gol que remata, digamos, a los Osasuna, un claro 3-0 para el Barcelona. Gol de Lewandowski es un, digámoslo así, una especie de contraataque que logra recuperar un balón. Pablo Torres en el arco del Barcelona lanza a Fermín. Fermín se va por la banda, centra y cabezazo Lewandowski para el 3-1. Y digamos que de alguna otra manera ya el partido estaba ya definido, un 3-0 para el Barcelona. Los Asuna intentó, pero el Barcelona de alguna otra manera, con el dominio que tenía, no le dejó participar del ataque mucho tiempo a los Asuna en el segundo tiempo. Y nada, en el minuto 85, después de una tremenda jugada de Lamine Yamal, Pau Víctor, que ya había ingresado también por cambio si no estoy mal, Gerard Martín ingresó por Valde y Pau Víctor ingresó por Pedri, para darle descanso a Pedri también, porque por el partido del domingo. Y Pau Víctor se pierde esta jugada muy clarísima. Un pase de Yamal, que hoy Yamal también estuvo bien. De alguna otra manera no generó asistencias, pero las que tuvo las pudo filtrar, solo que Lewandowski y Pau Víctor no pudieron definir. Ferran Torres también tuvo una por ahí que le puso Lamine Yamal, que de alguna otra manera no definieron. Entonces, digamos que Lamine Yamal estuvo bien. El VIP el jugador VIP fue Pedri, merecido porque se jugó un partidazo y le dieron su descanso. Final del partido, 3-0, victoria contundente del Barcelona, líderes solitarios en la liga y esperemos a ver qué pasa el domingo. Sin más chicos, los dejo por ahí un videito ahí cortico, un poquito largo pero cortico, estaba un poco indispuesto, así que denle mucho amor al video, revienten esos likes, suscríbanse para que y activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba los próximos videos. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal en TikTok y en YouTube. Un abrazo para todos. Déjenme ahí en la cajita de comentarios cómo les pareció el partido. Dios los bendiga. Chao, chao. Nos vemos.